¿Qué tal? Sé bienvenido a esta nueva entrega. En esta ocasión nos vamos a centrar en lograr hacer modificaciones a la información que ya proviene de nuestra base de datos. Para lo cual vamos a pasar la información de este listado general por medio de un hipervínculo en el ID a un formulario. Lo primero que debemos hacer es que aquí en nuestro apartado de rutas escribir lo siguiente. Sigue siendo una petición de tipo get y escribimos ¿qué URL va a manejar el usuario? Simplemente va a escribir categoría, diagonal, modificar, diagonal y como valor dinámico el ID. Una vez que se accede a esa ruta, se desencadena el acceso al controlador, category controller y al método show. Porque finalmente todavía no vamos a modificarlo, es decir, solamente vamos a pasar la información de una vista a otra para llenar o rellenar un formulario. Bien, una vez que tenemos esta vista creada, perdón, esta URL creada, regresamos acá al listado y vamos a insertar como valor dinámico una referencia. Es decir, vamos a colocar adentro de este LI una ancla que me redireccione a diagonal categoría, diagonal modificar, diagonal el ID, pero en este caso ya el ID dinámico que está vinculado con esta categoría en específico. Es decir, esta URL que estoy escribiendo aquí es exactamente la misma que estoy escribiendo de este lado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que de tal manera que cuando yo aquí recargo en el navegador, este ID ya está vinculado. Entonces si yo le doy clic, en la siguiente me tiene que generar una vista y fíjense en la URL que me escribió aquí arriba. Diagonal categoría, diagonal modificar, diagonal 20. Es decir, ya está funcionando, ya lo está pasando como valor dinámico. Sin embargo, pues todavía no tengo ninguna vista creada, ni he hecho la lógica del controlador aún. Entonces, una vez que tenemos estos dos datos, enlistado la URL, ahora fíjense también en otro detalle. Lo voy a tratar de identar mejor. Entonces, denme un segundo para que se distinga. Entonces, esto, empujarlo tantito. Esta es la URL y el valor al que le va a poder dar clic el usuario es category ID. Bien, una vez que está hecho eso, vámonos al controlador. ¿Y cuál fue el método que creamos aquí? Show, ¿no? Entonces vamos a escribirlo justo aquí abajo y le colocamos public function show. Pero a diferencia de los métodos de arriba, este lleva un parámetro en especial que es el ID, ¿cierto? Porque es el que se está esperando recibir por medio de la URL. Entonces, si recibimos el ID tenemos que hacer una consulta. Vamos a almacenar nuestra consulta en una variable que se llame category, o más bien find-category. Esto va a ser igual a la clase category, que es la que tiene asociado el modelo, y le vamos a indicar que únicamente va a ser la búsqueda donde el ID coincida con el ID que yo le estoy mandando, ¿sale? Y obviamente solo obtenga el primero. Entonces, una vez que yo le estoy indicando eso, yo debo retornar esos valores hacia una vista porque yo lo quiero mostrar en un formulario. Entonces le indicamos return view y la vista que tenemos ya creada para esto se llama modificar. ¿Sale? Aquí no tiene todavía nada dinámico, solo es HTML plano. Entonces vamos a escribirle aquí que va a acceder a la vista modificar, coma, y podemos usar el método compact para mandarle también el valor de la variable que se llama find category. ¿Sale? Vamos a guardar los cambios. Vamos a regresar. Vamos a recargar. Vamos a darle clic. Y fíjense, ya se generó la URL otra vez de manera dinámica. No me marcó error, pero no está imprimiendo nada. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ahora necesito que en modificar.blade.php mostrar esos valores. Vamos a hacerlo de manera rápida en una primera etapa de este modo. Find-category que acceda al nombre, ¿sale?
Y también vamos a hacer otro en el que le vamos a decir que va a acceder find category a la descripción. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué nos regresa el navegador con esto. Fíjense cómo ya me está mostrando estos valores. ¿Qué pasaría entonces si yo le modifico por un 21? Si es que tenemos un valor de ese tipo registrado. ¿Sale? También lo reconoce. 22. Me está regresando un error porque me dice que trato de acceder a las propiedades de algo que no es un objeto. ¿Por qué razón? Porque primero no tengo un registro 22. Entonces debo encontrar el modo distinto de hacer mi consulta SQL. Eso lo veremos en la segunda parte. Veamos si hay un 23. Tenemos un 23. Bien, hasta ese punto no hay mayor problema. Sin embargo, esto no es lo que le quiero mostrar porque así el usuario no puede modificar. Entonces todo lo vamos a asociar y lo vamos a meter a un formulario en el cual yo le voy a decir precisamente que el valor que va a tener, por ejemplo, va a ser find category que acceda al name. Vamos a ver qué pasa. Nada más con ese valor ahorita. Vamos a recargar. Y fíjense, ya me está asociando el valor que viene de la base de datos y lo está metiendo adentro de una caja de texto. Esto ya me sirve porque entonces el usuario aquí sí ya puede empezar a modificar. Vamos a la siguiente parte. Entonces le vamos a decir que también hay otro input de tipo texto en el cual el valor precisamente, me faltó aquí, permítanme. Bien, entonces el siguiente valor sería ahora find category, pero que cede ahora a la, perdón, a la descripción. ¿Sale? Y después vamos a hacer un select, precisamente en el que ahora vamos a cambiar un poco las opciones. ¿Sale? Bien, lo vamos a hacer con estos dos campos por el momento. Regresemos al navegador, recarguemos. Y fíjense, si yo cambio ahorita el ID, en lugar de 23 le pongo 21, dense cuenta cómo se están llenando de manera dinámica mis cajas de texto. ¿Sale? Esto es lo que ya empezamos a construir para que precisamente el usuario pueda hacer sus modificaciones. Obviamente aquí nos hace falta el input de tipo submit para poder hacer la modificación. Obviamente ahorita marcaría un error porque no tiene asociada ninguna lógica en el controlador. ¿Vale? Ni siquiera tiene una ruta asociada. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Creamos la ruta de tipo get porque solo estamos obteniendo finalmente los valores, pero esta vez de manera dinámica, filtrándolos a través del ID en específico. Eso me desencadena acceder al controlador que ya conocemos y en específico al método show. El método show recibe ese mismo valor del ID para hacer su filtrado, que se va almacenando en la variable find category, donde encuentra que el ID debe ser igual al ID que yo le paso por la URL. De ser así, pues me muestra la primera coincidencia. Al momento de hacer eso se retorna una vista que se llama modificar, en la cual yo le paso asociados los valores de la variable find category. En esa vista que se llama modificar, las cajas de texto, en lugar de dejar el valor en blanco o no colocárselo, yo lo lleno de manera dinámica con los valores que me están llegando de la variable find category. Aquí no es necesario el for each porque no estamos haciendo el recorrido de múltiples valores. Entonces find category va a acceder al name para rellenar esa caja de texto en específico y lo mismo con la descripción. Si se acuerdan, para poder llegar a este punto, en el apartado donde están todos los registros, creamos esta URL dinámica que se llama diagonal categoría, diagonal modificar, diagonal, y el valor dinámico es este, category ID, para que sea el usuario el que pueda indicar cuál va a ser el ID, si 21, 22 o 23 o N. Eso es únicamente la URL, el valor que puede cliquear el usuario, pues es precisamente ese ID y por eso lo colocamos aquí, para que este valor cambie según sea la elección del usuario. ¿Sale? Es lo mismo que si regresamos acá al navegador y le ponemos en lugar de esta URL. Fíjense, aquí están mis listados generales. Entonces si yo le doy clic al 24,
se me rellenan estas cajas de texto y la URL cambia de manera dinámica y ahora es categoría, diagonal, modificar, diagonal y el ID en específico. ¿Sale? Hasta esta parte llegamos en esta primera entrega. En la siguiente ya culminaremos nuestro proceso de modificación de los valores. Bye.